Bien, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando sobre una herejía, hermanos, una secta herégica conocida como el evionismo. Hermanos, es importante, hermanos, aunque a veces los nombres pueden sonar medio extraños, hermanos, y dijéramos, ¿y para qué esto? Nombres. ¿Y para qué esto pudiéramos decir? Es importante, hermanos, porque, por ejemplo, hermanos, cuando nosotros entonamos el credo, que dicho sea de paso, pues lo acabamos de entonar, estamos entonando, hermanos, y cuando recitamos el credo previo a la Santa Cena, hermanos, estamos recitando verdades que se levantaron dentro de la iglesia en contra de algunas enseñanzas que se estaban desarrollando dentro de la misma iglesia. Para conocer yo, hermanos, la verdad, necesariamente, hermanos, tengo que conocer la mentira. Porque si no, hermanos, es muy probable que esté afirmando mentiras como si fueran verdades. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esto que se conoció como el hedionismo, hermanos. Para quienes no estuvieron, hermanos, y para quienes no han escuchado sobre el levionismo, hermanos, el levionismo, hermanos, es una herejía judía que se impregnó dentro de la iglesia en los tiempos de los apóstoles. Cuando los apóstoles, hermanos, en las cartas del Nuevo Testamento, advierten en contra de las prácticas legalistas y judaizantes que se estaban teniendo dentro de la iglesia local, cuando advierte en contra, hermanos, de estos que querían circuncidar a los gentiles, cuando advierte sobre aquellos, hermanos, que basaban su cristianismo en una exigencia de la puesta en práctica de los aspectos de la ley mosaica en cuanto a sus rituales y que querían seguir permaneciendo dentro de la iglesia, pero al mismo tiempo, hermanos, rechazaban a aquellos a quienes no lo practicaban. Eh, a estos se les conoció como hedionistas. Recordemos, hermanos, que fue por el término hedión, hermanos, que en el griego, hermanos, hace referencia a pobre. Eh, y ellos, hermanos, se consideraban a sí mismos como los pobres de espíritu, porque vivían en condiciones, hermanos, después de la destrucción de Jerusalén, hermanos, vivían en condiciones muy precarias. Y ellos, como se diría, hermanos, se eh, autoafligían, ¿sí? Ellos mismos. Y ellos se reconocían o ellos se creían, hermanos, los verdaderos herederos de la fe cristiana. En ese sentido, hermanos, aparecen los eh, ebionitas, de que dentro de sus principales características, hermanos, negaban la naturaleza divina de Cristo. Para ellos Cristo no era Dios. Para ellos Cristo, hermanos, era, sí, el Mesías, sí, un profeta, pero al igual, hermanos, que lo fue Moisés. En ese sentido, hermanos, totalmente en el mismo nivel. Para ellos, Cristo no nace sin pecado. De hecho, hermanos, para ellos el Mesías inicia en el bautismo de Jesucristo. Entonces, esta secta herética, hermanos, en cierto sentido, de la cual advierten los apóstoles en las cartas del Nuevo Testamento,
en cierto sentido, hermanos, fue en su esencia conquistada, hermanos, en la era apostólica. Es decir, hermanos, no tuvo un mayor impacto podríamos decirlo, de cuidado, posterior a la era apostólica. ¿De qué te estoy hablando en la era apostólica, hermanos? Recordemos, pues la era de los apóstoles, hermanos, los primeros 100 años. ¿Sí? El tiempo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se establece la iglesia. Los apóstoles, hermanos, con las enseñanzas del Nuevo Testamento, hicieron que estos pensamientos de estos hombres no perduraran. Sobre todo, hermanos, en el hincapié de que Cristo no era Dios, hermanos. La otra parte, hermanos, decíamos, hermanos, que se desarrolló dentro de la iglesia. Ojo, hermanos, estamos hablando dentro de la iglesia. ¿Sí? No estamos hablando del mundo en general. Estamos hablando dentro de la iglesia. ¿No? Otra secta, hermanos, que se generó dentro de la iglesia, que es así fue, hermanos, un poco más abundante, ¿sí? Fue la que se conoce como el gnosticismo. Pero ahorita vamos a aclarar algo importante en esta parte. ¿Sí? Esta fue una herejía que se empezó a desarrollar en los primeros siglos, pero era una herejía, hermanos, traída del paganismo. La otra, hermanos, era una herejía que tenía su origen en el judaísmo. Esta, hermanos, traía su origen en el paganismo, ¿sí? En las filosofías paganas, específicamente, hermanos, las filosofías griegas. Pero pasó algo, hermanos, pasó algo muy curioso, hermanos. Cuando los gnósticos, herejes, empiezan a desarrollar su filosofía o su teosofía, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto, hermanos, para entender un poquito más las diferencias, pero cuando empezaron a desarrollar sus principios, ellos pensando que estaban fortaleciendo la fe, lo que no se daban cuenta, hermanos, era que Dios estaba obrando de forma tan maravillosa, hermanos, en la iglesia, que usó eso, hermanos, para que la iglesia se fortaleciera doctrinalmente. Y con base, hermanos, a la declaración de Pedro sobre quién es Cristo, siguiendo ese ejemplo de la declaración de Pedro, cuando le pregunta a nuestro Señor Jesucristo que si quién decían que era Él, siguiendo esa afirmación doctrinal, hermanos, y la fórmula bautismal, empezaron a combatir estas herejías, específicamente la del gnosticismo. Y aparecen los credos antiguos. Específicamente, hermanos, en primera instancia, este credo de los apóstoles, que dentro de 3 clases, hermanos, vamos a ver el origen propio de esto. Voy a invitarlos, hermanos, que abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 4. Hay un texto, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 4, dice, y es muy famoso, hermanos, 4, versículo 7, donde dice, hermanos, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Este texto, hermanos, el apóstol Pablo está advirtiendo a Timoteo sobre esta secta. ¿Sí? Es lo que está haciendo, hermanos. Recordemos, hermanos, que al igual que los ebionistas o los que promovían el ebionismo, hermanos, si recuerdan que les dije que negaban las enseñanzas del apóstol Pablo. Por otro lado, tenemos a los gnósticos que negaban las enseñanzas del apóstol Pedro. Sin embargo, acá el apóstol
Pablo también está escribiendo en contra de ellos. En ese desarrollo de esta herejía dentro de la iglesia, hermanos antiguos, llevó a, por oposición, fortalecer la doctrina católica. Y cuando hablo de católico, hermanos, no me refiero a Roma, me refiero a la doctrina universal de la iglesia. Esto lleva, hermanos, al desarrollo de lo que hemos venido estudiando durante 6 meses, como el teísmo clásico. Antes de hablar de la herejía del gnosticismo, hermanos, me gustaría aclarar unas cosas, porque esto es importante, hermanos, porque aquí puede causar cierta confusión. La palabra gnosis, esta palabrita, hermanos, esta palabra gnosis, hermanos, a lo mejor no hemos escuchado mucho de ella, a lo mejor por ahí la hemos escuchado, pero es importante, hermanos, ¿sí? La gnosis, hermanos, en el vocablo griego, hace referencia a todas las escuelas de conocimiento teológico, a todas las escuelas de conocimiento filosófico. Es decir, esta palabra detonan todas las formas en las que el hombre aprendía, pensaba y reflexionaba. Y todas las escuelas que están enfocadas a la búsqueda de una comprensión más profunda, ¿sí? De una comprensión más directa sobre la naturaleza divina o la realidad última, pero en contra de una opinión superficial o una creencia ciega. Entonces, lo que busca la gnosis, hermanos, es demostrar, ¿sí?, que la fe no puede ser ciega, que la fe tiene que estar, hermanos, en algún sentido, ¿sí?, debe de ser conocible. Por esa razón, hermanos, fue necesario, como hacía referencia a todo tipo de escuelas que buscaban esa verdad y no se contentaba con el pensamiento de una fe ciega. Por eso la Escritura, hermanos, en el Nuevo Testamento hace una diferenciación entre una verdadera y una falsa gnosis. Es decir, una escuela falsa y una escuela verdadera. Y con eso me gustaría iniciar, hermanos. Esta me gustaría ser la parte con la que iniciemos. La gnosis verdadera, hermanos, importante esto, consiste en una profunda comprensión de la verdad, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, la verdadera y la falsa. La verdadera, hermanos, en primera instancia nos lleva a una verdadera comprensión se esfuerza por eso, hermanos, ¿sí?, por comprender, por entender la verdad. Sin embargo, este esfuerzo por comprender la verdad dentro de la verdadera gnosis siempre va a brotar de la fe. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aunque la verdadera gnosis, ¿sí?, o la búsqueda del conocimiento debe en algún sentido ir acompañado de cierta razón o razonamiento, este razonamiento tiene que brotar siempre de la fe. ¿Sí? Esa es parte importante, hermanos. Y además de que brota de la fe, hermanos, va acompañado del amor, las verdades cardinales del amor.
al brotar de la fe, esta intención de buscar aprender, de conocer, de ir más allá, hermanos, de una fe ciega, brota de la fe, del amor, y esto produce, hermanos, humildad. Debería producir humildad. Y todo esto, hermanos, lleva a formar parte de los dones de gracia o talentos que el Señor da para que la iglesia sea edificada. Entonces, hermanos, una verdadera gnosis, ¿sí?, va a ir en la búsqueda de la comprensión a la verdad, va a brotar de la fe, va a reflejar el amor, las verdades cardinales del amor, va a manifestar humildad y va a edificar a la iglesia. Esa es la característica principal, hermanos, de la verdadera gnosis. Esto es algo de lo que hemos ido explicando a través del tiempo. Recordemos, hermanos, hace algún tiempo vimos algunas clases sobre metafísica de forma muy general. ¿Sí recuerda cuando hablamos sobre metafísica? ¿Sí? Cuando hablamos de metafísica, hermanos, toda esta enseñanza, aunque es un pensamiento filosófico, para que sea edificación para la iglesia, tiene que necesariamente brotar de la fe, con amor y con humildad, y tiene que servir para edificar a la iglesia. Ese es el uso de la verdadera gnosis. Por otro lado, hermanos, tenemos la falsa, ¿sí? Esa falsa gnosis, hermano, que es la que vamos a estar exponiendo el día de hoy y el próximo domingo, hermano. Esta falsa gnosis, hermanos, es contra la que Pablo advierte a Timoteo y que también, hermanos, censura en la carta a los Corintios y en Colosenses. La característica de esa gnosis falsa, hermanos, a diferencia de esta, se caracteriza por un orgullo arrogante, hermanos. ¿Sí? Por un orgullo arrogante que confía y al contrario de brotar de la fe, ¿sí? Acuérdense que la fe, hermanos, es algo, hermanos, que no es de nosotros, viene de parte de Dios. Inclusive, hermanos, el manifestar fe hace negarnos a nosotros mismos. Contrario a esta, ¿sí?, esta brota de mi propia sabiduría. La gnosis falsa, contrario que brota de la fe, parte o brota de la propia sabiduría de la persona, ¿sí? Eso lo hace que sea arrogante. Al mismo tiempo, la persona, hermanos, se convierte en alguien soberbio, ambicioso, y esta, en lugar de edificar, hermanos, la iglesia, la realidad, lo que hace, hermanos, en lugar de buscar esa edificación, destruye, hermanos, divide. ¿Sí? Eso es lo que hace, hermanos. Pero envanece al que cree que tiene conocimiento y lo hace enaltecerse. ¿Sí? Entonces, quiero iniciar con esto, hermanos, porque desafortunadamente, hermanos, dentro del cristianismo, sobre todo en la actualidad, hermanos, y más en el ámbito reformado, hay muchos que hablan ser herederos de la verdadera reforma y promover la verdadera gnosis, pero lo único que hacen, hermanos, son presentarse bajo su propia sabiduría y una arrogancia extrema. Todos están mal, menos yo. Yo soy el que está bien. Y ahorita vamos a ver, hermanos, cómo este fue un principio de los gnósticos que fueron declarados herejes por ese pensamiento, hermanos.
De hecho, hermanos, una de las razones por las que el gnosticismo creció, pero no se mantuvo, fue porque hasta dentro de ellos mismos se empezaron a alejar y decían, no, yo soy más. No puedo tener contacto con estos, porque yo soy más. O sea, yo estoy en un nivel acá y el pueblo está un nivel abajo. Entonces yo no puedo contaminarme con el pueblo. Al tiempo, hermanos, declarado como herejía, esa posición, hermano, no lleva otra cosa más que a finalizar. Y lamentablemente muchos vestigios de esos pensamientos se acarrean todavía hasta la actualidad, hermanos. Entonces, de esta falsa gnosis, hermanos, sí, ojo, no de esta, ¿sí? De esta, hermanos, ya hablamos. Todo lo que estuvimos viendo durante los primeros 6 meses, ¿sí?, hace referencia a esto. Por eso quiero que lo tengan presente, hermanos. El día de hoy y la próxima semana vamos a hacer referencia al resultado de esa gnosis falsa. Entonces, cuando yo diga que estamos hablando del gnosticismo, estamos hablando, hermanos, de esa falsa, ¿sí?, gnosis que fue refutada y rechazada por el apóstol o por los apóstoles, específicamente por el apóstol Pablo. Esto corrobora totalmente, hermanos, la palabra del apóstol Pablo en Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, creyendo que eran los que tenían el conocimiento más alto, esa necedad los llevó a la perdición. Esto es lo delicado, hermanos. Esta, en su forma inicial, como les decía, fue combatida por los apóstoles. Pero siempre, hermanos, tenía sobre, o su base, era una sobrevaloración del conocimiento o gnosis por encima de la fe, o lo que en la antigüedad se le conocía como pistis. Pistis, hermanos, hace referencia a la fe. Entonces, el gnosticismo contra el que estamos hablando era ese, hermanos, que ponía el conocimiento por encima de la fe, y la fe la ponía por debajo. ¿Sí? Y ahí estaba el problema. Estas personas, hermanos, eran hombres que creían y afirmaban que el cristianismo consistía en un conocimiento superior. Se creían los únicos poseedores en todo el mundo de una religión filosófica, ¿sí?, y que al adoptar estas creencias, automáticamente eran convertidos en verdaderos hombres espirituales. Y al tener ese pensamiento, hermanos, muy dentro de ellos, lo que los orillaba era a despreciar a los demás. Era algo así, hermanos, como una especie de aristocracia intelectual. Una casta muy superior dentro de la iglesia que los hacía ser más que el pueblo. Esa arrogancia, hermanos, llevó a los gnósticos a adulterar el cristianismo con elementos completamente extraños que obscurecían las verdades esenciales del evangelio. Esa arrogancia, hermanos. Entonces, en primera, ¿te das cuenta, hermanos, que la búsqueda del conocimiento no era mala? ¿Sí? La búsqueda del conocimiento basada en la confianza propia y no que brota de la fe y busca edificar, fue lo que llevó a alejar a estos hombres de la iglesia. Y en ese alejamiento, hermanos, empezaron a adulterar las enseñanzas y las prácticas dentro de la iglesia, que llevaron en su tiempo, hermanos, a obscurecer el evangelio.
Ahora, nosotros hemos estudiado, hermanos, dentro del teísmo clásico, cómo las doctrinas bíblicas están en armonía con la razón. No la razón está por encima. Hay una armonía. Los gnósticos, hermanos, rechazaban esto. El juez de la razón, de la fe, perdón, o de la revelación divina, era la razón. Esto lo llevaba a rechazar ciertas doctrinas básicas del cristianismo, sobre todo aquellos aspectos sobrenaturales y milagrosos, hermano. ¿Qué se te viene a la mente, hermanos, con eso? La resurrección es imposible. ¿Cómo puede ser posible? Dárgueme algún argumento o un razonamiento lógico para la resurrección. Hermanos, no lo hay. Por fe, nosotros creemos, hermanos, y estamos seguros y convencidos, hermanos. Date cuenta que no solo creemos, estamos seguros y convencidos por fe que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y que nosotros vamos a resucitar en su tiempo. Pero esto es por fe. Estos empezaron a hacer a un lado, hermanos. El gnosticismo, como les decía ahorita, era de ascendencia pagana. ¿Sí? Es la filosofía pagana por encima del cristianismo. Y esto fue lo que la iglesia en su tiempo lo prohibió, lo rechazó en los credos que nosotros recitamos. Hipólito de Roma, hermanos, un sacerdote que vivió del año 170 al 236 después de Cristo, él escribe un documento donde se esfuerza, hermanos, el documento se llama Filosofía, donde este hombre se esfuerza por rastrear en aquel tiempo, hermanos, ¿sí? Estamos hablando en el siglo II, ¿sí? Siglo III. Se esfuerza por rastrear el origen de estas sectas, ¿sí? De los gnósticos. Y ese rastrearlos, ¿sí? Llevarlos, lo direcciona a la filosofía griega. Si recuerda, hermanos, de Simón el Mago, en el libro de los Hechos. Simón el Mago, hermanos, fue uno de los precursores del gnosticismo. No nos va a dar tiempo, hermanos, para llegar a este punto, porque quisiera avanzar en otras cosas. Pero sí vamos a ver algunas escuelas de los gnósticos que tenemos que rechazar, por lo menos de forma general. Pero Simón el Mago, hermanos, fue uno de los precursores. Según los escritos de Hipólito, hermanos, afirmaba que Simón el Mago desprendía su conocimiento, basaba su conocimiento en Heráclito. Heráclito, hermanos, era un filósofo presocrático. ¿Sí? De ahí, según Hipólito, desprendía su conocimiento. Otro hombre, hermanos, llamado Valentín, que hermanos, es el que a este sí lo vamos a escudriñar un poquito más, sobre todo su escuela filosófica, porque este fue el más completo. No, no bueno, hermano, sino el que desarrolló el gnosticismo de forma más completa como un sistema. Y este sí lo vamos a ver un poquito más, muy probablemente en la próxima clase, para entender aquello, hermanos, que como iglesia tenemos que rechazar y que hoy viene disfrazado, hermanos, y en muchos casos de supuestas verdades. El caso de Valentín, hermanos, según Hipólito, decía que sus enseñanzas se desprendían directamente de Pitágoras y de Platón. ¿Sí? Y otro hereje también, hermanos, que fue rechazado, Valentín fue rechazado por la iglesia, fue dictado hereje. Simón el Mago, hermanos, en la era de los apóstoles también fue refutado. Y Marción, hermanos, otro hereje también, que es uno de los más conocidos, desprendía su conocimiento de otro filósofo llamado Empédocles. Empédocles.
Hermanos, estos fueron algunos de los precursores del gnosticismo. De estos sistemas que se desarrollaron, hermanos, los más peligrosos o los que tuvieron más grande influencia sobre el gnosticismo fue el platonismo y algo que se le conoció como neoplatonismo. De hecho, el neoplatonismo, hermanos, fue el que más influencia tuvo sobre los gnósticos. ¿Por qué, hermanos? Porque estos sistemas, tanto el platonismo como el neoplatonismo, traían consigo gérmenes de una doctrina gnóstica enseñada en los tiempos aquellos sobre algo que se le conocía como los eones. Hermanos, ¿han escuchado esta palabra eones? Digo, hay unos hermanos de aquí en la iglesia, hermanos, sobre todo los que estuvimos en las enseñanzas de la confesión de fe, que si me dicen que no la han escuchado, hermanos, nos vamos a regresar a las enseñanzas de la confesión de fe. ¿Sí? Porque cuando vimos la introducción a la confesión de fe, hermanos, hablamos de esta enseñanza de los eones. Vamos a verlo cuando busquemos explicar el sistema de Valentín, hermanos, vamos a ver un poquito más esto. Pero a grandes rasgos, hermanos, los eones hacen referencia a entidades espirituales que desempeñan un papel crucial en la estructura del universo. Es decir, hermanos, toda la creación, la estructura, la relación entre el bien y el mal, los filósofos lo explicaban a través de estas doctrinas de los eones y hacían mención de distintos eones a través del tiempo. Nomás para decir algo así muy general sobre esto, hermanos. Los filósofos decían y reconocían que Dios era absoluto, que Dios era puro, que Dios era perfecto. Pero decían, hermanos, que la creación no lo es. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un Dios perfecto haya hecho una creación imperfecta? ¿Qué decían? No, es que el Dios perfecto es un eón y el que hizo la creación imperfecta es otro eón. Y empezaron a diferenciar, yo espero que con esta palabrita, hermanos, recordemos más quienes estuvimos en esa clase, un demiurgo. ¿Sí? Empezaron a profetizar, a hablar de un demiurgo. Ese demiurgo era una especie de un dios inferior al Dios, pero con bastante poder para crear. Y ya ve, hermanos, que en el Antiguo Testamento hace referencia a algunos aspectos de Dios, hermanos, como su ira, su castigo, ¿sí? Que mató a príncipes, etcétera. Sí, ubicamos que en el Antiguo Testamento hace muchas referencias. Entonces, ese que mató no pudo haber sido Dios, fue el demiurgo. ¿Y el demiurgo quién es? El Dios del Antiguo Testamento. Ya ve, ese es un segundo Dios que se puede relacionar con lo malo, porque se relaciona con la creación y la creación es mala. Otro eón, y es una enseñanza que esta enseñanza, hermano, fue conocida como una enseñanza en primera instancia platónica, pero después tuvo más auge dentro del neoplatonismo. ¿Sí? Los gnósticos, hermanos, empezaron a bañarse de esto. Y ellos empezaron a resolver las dudas, hermanos, como por ejemplo su entendimiento sobre la materia, la antítesis entre un mundo ideal y un mundo material o ideal, del origen del todo y cómo explicar la redención del alma. Porque para ellos, hermanos, como el cuerpo era creación, el alma era eterna, el alma, hermanos, era un ente dentro de un cuerpo malo y que tenía que deshacerse de ese cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo, hermanos, eran que estaban tratando al alma hacia lo malo. Y la redención que ellos entendían era cómo explicamos que el alma se tiene que separar del cuerpo, porque el cuerpo es malo. ¿Sí?
En este sentido, hermanos, el gnosticismo se puede percibir como la forma más completa de sincretismo. Otra vez el hermano con sus palabras, qué necesidad. Pero se los voy a explicar, hermanos, ¿sí? Un sincretismo religioso, hermanos, no es otra cosa más que el usar diferentes posturas religiosas de diferentes tradiciones y unirlas en un solo pensamiento. Eso es un sincretismo, hermanos, ¿sí? Diferentes posturas, las unimos y ahí sale una religión acompañado de sus prácticas, lógicamente, hermanos. El gnosticismo es el sincretismo religioso más conocido en la historia. Y ese sincretismo religioso da pie a muchas desviaciones muy peligrosas en la actualidad. La forma más desarrollada de este gnosticismo, hermanos, decíamos, fue por Valentín. Valentín, hermanos, incluyó una mezcla entre un misticismo oriental, ¿sí?, la filosofía griega, específicamente Pitágoras y Platón, un judaísmo, hermanos, alejandrino, que tenía ciertas ideas sobre la salvación, ideas cristianas sobre la salvación, y junta todo esto, hermano. Eso hace que sea una especie de mitología cristiana, porque empieza a presentar muchas ideas muy raras, hermano. Entre la combinación de todo esto, hermanos, y la doctrina cristiana dentro de ese mundo que se estaba tratando, hermanos, de opacarla, el elemento cristiano, hermanos, salió purificado y fortalecido. El gnosticismo, hermanos, no logró establecerse formalmente como otros tipos de religiones que intentaron surgir en aquel tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenía una base segura para la moral práctica. Algo que hace al cristianismo, hermanos, distinto de las demás religiones, es que nosotros tenemos una base segura para la moral práctica. Los 10 mandamientos, hermanos. ¿Quieres ser alguien moralmente o quieres actuar bajo una moralidad correcta? La ley de Dios. Ninguna otra religión, hermanos, lo tiene. Entonces, hermanos, el gnosticismo, hermanos, con esa oscuridad espiritual que se impregnaba, por un lado, hermanos, llevó a que se cayera el antinomianismo. El antinomianismo, hermanos, no es otra cosa que aquellos que creen que no hay necesidad de cumplir la ley moral de Dios. Ese es un antinomiano, hermano. Aquel que rechaza la creencia, hermanos, de que la ley moral de Dios es vigente, es antinomiano. Con toda esta oscuridad, hermanos, que llevaba el gnosticismo, llevó a algunos a caer en este antinomianismo. ¿Sí? Y ojo, hermanos, ¿por qué rechazan la ley moral de Dios? Porque hoy vivimos bajo la gracia. ¿Has escuchado esta frase muy famosa actualmente? Es que nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y no estamos en ese sentido ordenados a cumplir la ley moral de Dios. Eso es antinomianismo. El antinomianismo, hermanos, tiene su origen en el gnosticismo. Y el gnosticismo, hermanos, fue rechazado como herejía por la iglesia apostólica. Y no estoy hablando de la iglesia apostólica de los santos de los últimos días, en la actualidad, hermanos, sino no de esa. Porque curiosamente, hermanos, ellos tienen ascendencia, o descendencia, perdón, gnóstica. Entonces, hermanos, por un lado, hermanos, llevaba el antinomianismo, que eso desencadenaba en un libertinaje, pero por otro lado, hermanos, también llevaba a un sentido exagerado de lo que es el pecado, hermanos.
¿Por qué? Porque atribuían, hermanos, toda la creación y toda la naturaleza al diablo. Aborrecían su cuerpo porque se decía que el cuerpo era la sede del mal, porque era lo que los llevaba a practicar actos impuros, hermanos. Y se olvidaban que todo lo que Dios no solamente fue bueno, hermanos, fue bueno en gran manera. Entonces, ¿qué empezó a pasar con esto, hermanos? Por un lado, no debemos de cumplir la ley de Dios, hermanos. Por otro lado, debemos atribuirle pecado a los elementos, a las cosas. En base agnóstica, hermanos, con una base agnóstica, ¿sí? Fue por la que en su tiempo, hermanos, y esto ya lo hemos hablado un poco, hace un tiempo, entró la desviación ese, que mucho daño ha hecho, hermanos, de cambiar los elementos de la Santa Cena. Tiene su origen en el gnosticismo. El uso, hermanos, del jugo en lugar del vino es una práctica, hermanos, que no tiene más de 200 años. Porque en Estados Unidos hicieron una ley que prohibía el uso del alcohol. Y como Estados Unidos, hacer el más grande, el que más influencia tiene sobre la doctrina cristiana en América, pues el alcohol es malo. Pero no es eso, hermano. Eso llevó a una desviación. Una desviación condenada, hermanos, en la iglesia antigua. La confesión belga, hermanos, llama herejes a quienes intercambian los elementos de la Santa Cena. O a quienes hacen uso de un solo elemento. Que eso es herejía también. Pero todo esto, hermanos, te das cuenta cómo el gnosticismo fue lo que ha ido orillando a esto. Ahora, en la iglesia antigua, este gnosticismo creció en cierta manera. Sin embargo, no pudo afianzarse dentro del pueblo. La misma arrogancia, hermanos, que ellos practicaban, el decir que ellos eran superiores, pues esa misma ignorancia fue lo que los llevó a desaparecer. Porque cada vez iban siendo menos. Menos, 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 menos. Al creerse los únicos poseedores de la verdad, haciéndose menos, 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 pues llegó un punto hasta que dentro de ellos mismos decían, no, tú estás mal. Y me separo. Y tú estás mal y me separo. Y eso fue lo que llegó, hermanos. En su tiempo, hermanos, el gnosticismo llegó a desaparecer, hermanos. Y ojo, hermanos, este fue gradualmente desapareciendo, incluso antes que la ortodoxia se definiera en el credo de los apóstoles y se reafirmara en el credo de Nicea. ¿Sí? El siglo II, hermanos, es donde florece, pero ya para el siglo IV solo fueron quedando, hermanos, pequeños rastros de ellos. Aún en la Edad Media, hermanos, aparecían ciertos rastros, sobre todo en los cátaros. Y aunque no se cree, hermanos, en la actualidad, hermanos, hay muchos gnósticos que no saben ni siquiera que sus pensamientos los desprenden de ahí. Y eso es lo peligroso. Ahora, aunque muchos podrían definir, hermanos, el gnosticismo como una filosofía religiosa, ahí voy con otra palabra, hermano, apúntele. Yo lo definiría más como una teosofía mitológica. ¿Por qué digo esto, hermanos? Hermano, hemos hecho hincapié durante mucho tiempo, hermanos, aquí en la iglesia, que no le tengamos miedo a la filosofía. ¿Sí? De hecho, hermanos, hay teólogos importantes que argumentan, hermanos, que la filosofía en cierto sentido es necesaria para la comprensión de la teología. No, si la filosofía no es mala.
no es mala. ¿Sí? Por eso, hermanos, por definición, hermanos, la filosofía es una disciplina que busca comprender y analizar los principios fundamentales de la existencia, hermanos. La realidad y el conocimiento, la ética y la mente, eso es la filosofía. Pero busca llegar a esta verdad a través, hermanos, de una reflexión crítica y un análisis lógico. Esto es la filosofía. Entonces la filosofía no es mala. ¿Sí? Por otro lado, hermanos, la teosofía se basa en una idea de que existe una sabiduría divina o conocimiento esotérico que puede ser alcanzado a través de la intuición, de la meditación y del estudio de diversas enseñanzas espirituales o tradiciones. Esto es lo que dice, esto es lo que afirma la teosofía, hermanos. El conocimiento verdadero se da a través de diversas. Y ojo, hermanos, si recuerda que le dije, hermanos, que había muchos que en la actualidad estaban admirados porque decían que Ratzinger, ex papa católico romano, tenía mejor cristología que R.C. Sproul. Yo no recomendaría, hermanos, que usted leyera un libro de cristología o un libro de cristología de Ratzinger. Para nada, hermanos, se lo recomendaría. Sí le recomendaría que leyera uno de Sproul. Pero en el pensamiento, hermanos, en la soberbia del crecimiento más en conocimiento, hermanos, muchos sin, hermanos, sin medir las consecuencias, se van a lugares donde la enseñanza se los puede llevar. Ahorita hay muchos herejes, hermanos, defendiendo a un chino, creo que es, dicen Chen, que afirma que Dios es el autor del mal, el autor del pecado. Pero como habla muy bonito, hermanos, muy intelectual, hay muchos que andan detrás de él. Es un hereje, hermanos, este hombre. Pero él da una respuesta gnóstica, basada en el gnosticismo, para evitar en su pensamiento y a poder afirmar, perdón, que Dios es el autor del pecado. Eso es peligroso, hermano. Es una herejía tremenda. Y lamentablemente, hermanos, se da dentro de círculos reformados. Los círculos no reformados, hermanos, tacharían de hereje al que diga Dios es autor del pecado. Muchos círculos reformados, y no reformados, hermanos, yo más bien diría agnósticos o teosofistas, hermanos, no tienen ningún problema en decir Dios es autor del pecado. Herejía, hermanos, completamente. Ahora, entre las cosas que trataba de resolver, hermanos, el gnosticismo era una antítesis entre Dios y el mundo, el espíritu y la materia. ¿Sí? Ese era el punto, hermanos. El misterio de la creación, hermanos. Resolver el misterio del origen del mal, perdón. Esforzándose por armonizar la creación del mundo material y la existencia del mal con la idea de un Dios absoluto, que es inmaterial y que es perfectamente bueno. ¿Sí? Cuando este problema al que se enfrentaban ellos y armonizar estas enseñanzas se explicaba de forma sencilla con la doctrina de la redención, estos empezaron a volar en pensamientos filosóficos y empezaron a ver los dioses y empezaron a ver una diversidad de dioses y empezaron a argumentar un sinfín de herejías. En vez de buscar, hermanos, la doctrina bíblica para resolver los problemas, se enfrascaron en un problema entre el bien y el mal. ¿Ha visto usted, hermanos, una imagen que comparten en Facebook donde está Dios peleando con el diablo?
Si la ve, repórtele, hermanos. Eso es gnosticismo. Dios no está peleando con Satanás. ¿Qué va a pelear, hermanos, si todo es de él? O sea, ¿qué necesidad, hermanos? Dios está 1000 veces por encima, hermanos, de Satanás. Eso es gnosticismo, hermanos. Una lucha entre el bien y el mal. Eso es gnosticismo. Ahora, hermanos, para ir terminando, aunque los gnósticos fueron diferentes grupos en la antigüedad, hay 3 características que en su mayoría comparten, hermanos. Primero tenemos, hermanos, un dualismo. La suposición, hermanos, de un antagonismo o de una batalla constante entre Dios y el mal. Esa es una característica del gnosticismo. El dualismo, la presentación de una batalla constante entre Dios y el mal. Dios y Satanás todo el tiempo peleando. Segunda, la noción demiúrgica. ¿Sí? La separación, hermanos, del creador del mundo, al que le llamaron demiurgo, del Dios verdadero. Dios no pudo haber creado este mundo siendo bueno. Hermanos, si tan fácil que estaba leer Génesis. Hermano, ¿cómo empieza el credo, hermanos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna vez se había preguntado, hermanos, por qué el credo empieza? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Porque había gente que decía, hermanos, que el Dios Padre no era el creador de la tierra. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo era el Dios absoluto. Y había un demiurgo, un eón, que era el que había creado. Cuando el credo de los apóstoles afirma esta verdad, le está diciendo a los gnósticos, es contra el gnosticismo, hermanos, contra el que está hablando. No, Dios Padre es el creador de los cielos y de la tierra. Y todavía le está diciendo, creo en un solo Dios Padre todopoderoso, uno solo. ¿Por qué dice uno solo? Porque rechazaban la idea de varios diones. Todopoderoso, porque él podía hacer absolutamente todo. Y creador, porque él había creado el mundo. Aquello que decían ellos que no era posible. Y tercero, hermanos, un docetismo. El docetismo, hermanos, es aquella enseñanza que afirma que la naturaleza humana en Cristo es una mera apariencia engañosa. ¿Sí? Es decir, hermanos, que la naturaleza humana en Cristo no existe. Que Cristo no es hombre, no puede ser hombre. Eso es el docetismo, hermanos. Estos 3 principios, hermanos, impregnaron todas las escuelas filosóficas, hermanos, todas las escuelas gnósticas, perdón, de interpretación en los primeros siglos. La próxima clase, hermanos, con esto vamos a ir terminando. Vamos a ver una forma, hermanos, más clara y más conectada de este sistema, hermanos, en cuanto a su parte teórica y práctica, como es presentado en estas formas más desarrolladas, específicamente en la escuela valentiniana, hermanos. La próxima semana, el próximo domingo, vamos a ver de forma muy general, pero vamos a tratar de abarcar estos puntos, la teología gnóstica, la cosmología, la cristología y soteriología, porque ellos tenían una cristología y una soteriología. La antropología, hermanos, la creencia del hombre, cómo está formado el hombre, y la ética. Estas enseñanzas, hermanos, vamos a ir viendo cada uno de los puntos y nos vamos a ir dando cuenta cómo todo lo que hemos aprendido sobre el teísmo clásico no es una respuesta a esto. Y la forma en la que la iglesia se protegió de estas herejías. Sé, hermanos, que quizás esto pueda ser a lo mejor un poco complicado, ¿no? Sin embargo, hermanos, lo creo necesario. Porque si no, hermanos, puede ser que estemos diciendo que estemos caminando en una reforma sin realmente estar en una reforma, y lo único que estamos haciendo es que estamos caminando hacia el gnosticismo. Porque algo, hermanos, que se tacha, hermanos, dentro del catolicismo romano, es que los protestantes, en realidad, son descendientes de los gnósticos.
El catolicismo romano dice que los protestantes somos descendientes de los gnósticos. Y eso es una falsedad. Aunque no puedo negar, hermanos, que hay muchos que profesan la fe reformada, que sí parecieran más descendientes de los gnósticos que de los reformados. Pero eso es otra cosa. Vamos a orar, hermanos, para terminar y pasar después de esto a la Santa Cena. Hermanos, oramos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, reunidos en esta tarde, mi Dios, para tu honra y para tu gloria. Pedimos, mi Dios, que seas en cada uno de nosotros y que las enseñanzas que hemos de tener, mi Señor, sean únicamente para glorificar y exaltar tu santo nombre e irnos afianzando más en esta enseñanza que tú has dado a nuestras vidas. Permítenos, mi Dios, poderlas presentar en todo momento y entenderlas primeramente por medio de la fe y que broten, mi Señor, de amor para con los otros, en una humildad, mi Dios, y reconociendo que tú tienes un pueblo grande, mi Dios, alrededor del mundo, con el que tenemos, mi Dios, que tener esa comunión. Gracias, Padre, te damos por todo esto, lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús.